A ver, ¿puede la gramática de una lengua muerta decirnos algo sobre el alma de una civilización entera? Pues la respuesta es un sí, y uno bien grande. Hoy vamos a ver cómo una estructura gramatical del latín, algo aparentemente simple, nos abre una ventana a la mente, a los miedos y a la forma de ver el mundo del antiguo romano. La suerte está echada. Seguro que esta frase la hemos oído todos. Son, quizá, las palabras más famosas de Julio César. Las pronunció en el año 49 a.C., justo en el momento en que cruzaba el río Rubicón. Un acto que, en esencia, era una declaración de guerra civil que iba a cambiar la historia para siempre. Y aquí es donde empieza lo interesante. Pensemos un momento. ¿Por qué un hombre de acción como César, en el momento clave de su vida, usa una frase en la que él no es el protagonista? ¿Por qué se borra a sí mismo de la ecuación? Ojo, porque esta lección no es ninguna casualidad. Es una pista fundamental para entender toda una mentalidad. Vale, pues vamos al lío. Para entender lo que pasa por la cabeza de César, primero tenemos que hablar de una herramienta del lenguaje, la voz pasiva. Sé que voz pasiva puede sonar a clase de lengua del instituto, pero creedme, es la pieza central de todo este puzzle. En pocas palabras, es la diferencia entre hacer algo y que algo te lo hagan a ti. El foco de atención de la frase cambia por completo. Ya no nos fijamos en quién hace la acción, sino en quién la recibe. Vamos a verlo con un ejemplo clarísimo. En la voz activa, Colón descubrió América. El protagonista es Colón, ¿verdad? Él es el que actúa. Pero si decimos América fue descubierta, ¡pum!, el foco cambia. Ahora la protagonista es América. Este pequeño giro, este cambio de perspectiva, es absolutamente crucial para entender a los romanos. Y aquí está la clave de todo. Si nosotros hoy en día habláramos todo el rato en voz pasiva, sonaríamos rarísimos, casi como si estuviéramos evitando responsabilidades. Pero para un romano era lo más natural del mundo, algo súper común. Y la pregunta del millón es, claro, ¿por qué? Antes de meternos en el porqué cultural, que es lo más jugoso, vamos a ver muy por encima cómo funcionaba esto en latín. No hace falta ser un experto, de verdad, pero ver la mecánica nos ayuda a darnos cuenta de lo importante que era esta idea para ellos. A diferencia del español, que necesita usar siempre el verbo ser como ayudante, el latín era mucho más directo. Para el presente o el futuro, simplemente cambiaban la terminación del verbo y listo. Y claro, esa flexibilidad ya nos dice algo, que esta forma de ver las cosas la tenían metida hasta en la médula de su idioma. Es que es increíble. En latín, una sola palabra, como amatur, ya significa es amado. Todo en uno. No necesitaban añadir nada más. La idea de recibir una acción estaba, por así decirlo, cosida al propio verbo, una manera de expresar el mundo súper eficiente. Muy bien, ya hemos visto el cómo. Ahora vamos a lo bueno, al por qué. Ahora es cuando conectamos la gramática con la forma de ver la vida. ¿Por qué una cultura entera iba a necesitar tanto una forma de hablar en la que el que habla no es el que actúa? Y la respuesta es fascinante. Para un romano, el mundo no era un escenario vacío donde los humanos hacemos y deshacemos. ¡Qué va! Su mundo estaba vivo, lleno hasta los topes de dioses, de espíritus, de presagios, de fuerzas invisibles. Cada árbol, cada puerta, cada enfermedad, todo estaba gobernado por una entidad. Entonces, claro, todo encaja. Si crees que no te has curado tú, sino que te ha curado un dios, ¿qué dices? Pues no dices me curé, dices fui curado. Si crees que has ganado una batalla por el favor del destino, no dices gané, dices la victoria fue conseguida. La voz pasiva era la forma más lógica y honesta de describir su realidad. De hecho, el filósofo Séneca lo describe perfectamente. Y ojo, no era una relación tranquila con los dioses, era más bien una de respeto y bastante miedo, de estar siempre alerta, intentando no ofender a fuerzas caprichosas que te podían arruinar la vida. Y ese temor de fondo se filtra, como no, en el idioma que usaban cada día. Y que nadie piense solo en los dioses famosos, en Júpiter o Marte, no. La cosa iba mucho más allá. La intervención divina era algo del día a día, de lo más cercano y a veces increíblemente específico. Vamos a ver unos ejemplos que son una pasada. Toda casa romana tenía su pequeño altar, el lararium. ¿Para qué? Para mantener contentos a los dioses de la casa. La familia no se protegía a sí misma, no. La protección era otorgada por los lares. La comida de la despensa no estaba segura porque sí, era protegida por los penates. ¿Se ve el patrón? Siempre es una acción que se recibe. Pero es que el nivel de detalle llega a ser alucinante. Un niño no aprendía a hablar, ¿no? La capacidad de hablar le era enseñada por un dios llamado Fabulinus. Había un dios para eso. O no volvía a casa del cole, sino que era devuelto a salvo por la diosa Domiduca. Cada pequeño paso en la vida era una acción divina.
Y claro, esto no era solo para las cosas buenas, también para las malas. Si te robaban, sí, había un ladrón, pero por ahí andaba también la Berna, la diosa de los ladrones. Que pillabas fiebre, no era un virus, era una deidad específica que te la había enviado. El mundo estaba literalmente poblado de agentes. Y esta mentalidad, lógicamente, se traducía en ser súper supersticioso. El mundo estaba todo el rato mandando señales. Por eso no se decía muerte, sino vivió, para no tentar a las fuerzas oscuras. Un mal día no era casualidad, era causado por el cruce de una liebre. La vida estaba, en fin, dictada por estas fuerzas externas. Bueno, pues vamos a ir atando cabos. Hemos empezado con una frase, hemos pasado por la gramática, los dioses, las supersticiones. Entonces, ¿cuál es la gran idea que une todo esto? Volvamos a César. No dijo hecho la suerte, porque, en su cabeza, aunque él tomaba la decisión, el resultado final estaba en manos del destino, de los dioses. Su lenguaje reflejaba esa sumisión a un poder superior. Él daba el paso, pero el resultado sería decidido por otros. Al final, la voz pasiva era el vehículo perfecto para expresar esta forma de ver el mundo, porque el lenguaje no solo describe la realidad, también la construye. Para los romanos, su propia gramática les recordaba cada día que eran receptores de la acción divina en un universo misterioso y a menudo peligroso. Y esto, claro, nos lleva a una última reflexión. Si el latín nos cuenta todo esto sobre ellos, ¿qué cuenta nuestro idioma de nosotros? Nuestro uso constante de la voz activa, la jerga corporativa, las expresiones que repetimos sin pensar. ¿Qué dice todo eso sobre cómo vemos el mundo en el siglo XXI? Porque la lengua al final siempre es el espejo del alma.